Estábamos con el tema 4, ordenadores integrados, que son todos los ordenadores que no tienen estructura estándar de PC por piezas. Aquí estamos hablando de, pues desde ordenadores portátiles, que realmente yo no sé por qué lo llamamos ordenadores portátiles son estos, que lo llevamos en el bolsillo, ordenadores transportables, ordenadores mini PCs, los PCs que pueden integrarse en teles, cosas por el estilo, cosas que funcionan como PCs normales y corrientes. Pero bueno, estamos hablando de ordenadores integrados y el primer día lo dedicamos a hablar de tipos de ordenadores integrados, de formatos de ordenadores integrados y de toda la relación de eso con el consumo. Vamos a empezar a hablar de piezas de esos ordenadores desde un punto de vista estándar. Si nos vamos, por ejemplo, al tema de las pantallas, lo de las pantallas es básicamente igual. Lo único que afecta en todo caso es que hay determinados tipos de ordenadores integrados, como estaba hablando por ejemplo de los smartphones, que necesitan pantallas más pequeñas. Ponerle una pantalla de 24 pulgadas a un smartphone, pues por lo que sea no parece una gran idea. Por aquello que nos tiene que caber en el bolsillo y demás. Pero por lo demás es todo igual a como hemos visto. El tema de los paneles, TN, IPS, TN no vas a encontrar ninguno en ninguno de este tipo de ordenadores. Ya sería rarísimo, pero eso es perfectamente normal, un IPS, un OLED, y las frecuencias de refresco también van en los mismos estilos, los tiempos de respuesta, el input lag, funciona todo exactamente igual que vimos. Lo único que afecta es el tema del tamaño. Todo lo que tenga que ver con red, wifi, ethernet y tal, funciona también exactamente igual. Lo más que puede pasar es que es muy común que este tipo de ordenadores no tengan puerto ethernet y si quieres ponérselo tengas que meterle un adaptador normalmente de USB-C. Nada ni medianamente sorprendente. Interfaces de comunicación con el ordenador. Periféricos de entrada. Lo normal es que teclados tengáis uno más o menos estándar en los dispositivos integrados que tienen teclados. Los únicos suelen ser más pequeños, suelen tener menos distancia de presión de teclas y demás, pero por lo demás es 3/4 de lo mismo. Ratones es normal que no tengan, que los sustituyan por pantallas táctiles, por trackpads o cosas por el estilo. Nada especialmente reseñable tampoco. Hay pocas sorpresas. Y el resto de cosas, tampoco voy a ir enumerándolos todo uno por uno, es todo básicamente igual. Lo único que afecta es el tema del tamaño y poco más. ¿Por qué? El tema que tiene que ver con lo que hablábamos en la primera clase del tamaño y el consumo es principalmente como no resulta sorpresa para nadie en el procesador y en la gráfica, que son normalmente lo que más consume en un ordenador. La gráfica tiene, aunque parezca mentira, muy pocas diferencias. La primera es obvia. Hemos hablado varias veces de que las gráficas consumen una salvajada y cada vez más. Una 5090 normal y corriente se come 600 vatios ella sola, que ya hablamos que es como 4 PlayStation 4, que no es ninguna tontería. De hecho, una 5090 normal y corriente consume más que un ordenador normal y corriente, no un poco, muchísimo más que un ordenador normal y corriente. Y también hemos hablado en clase de que hay 5090s que tienen cambios en la BIOS para permitirles consumir hasta 2000 vatios y cosas por el estilo. Todo muy normal, como un calefactor grande. Y existe la 5090 de portátil, existe. Y dice, José Antonio, ¿eso cómo se come? La 5090 de portátil no consume 600 vatios y desde luego no consume 2000 vatios. La 5090 de portátil va limitada a unos 175 vatios. Con lo cual, una 5090 de portátil se llama 5090, pero da, dice, un tercio, menos de un tercio del consumo, dará menos de un tercio de rendimiento. No, ya hablamos en la primera sesión que el rendimiento por vatio no crece de esa manera. De hecho, vimos de sobra cómo al final de la curva sube mucho el consumo y muy poco el rendimiento. Una 5090 de portátil da aproximadamente, os pondré por aquí benchmarks, aproximadamente un 70% del rendimiento de una 5090, que no es ninguna tontería. Si consume menos de la tercera parte y da el 70% de rendimiento, evidentemente el rendimiento por vatio funciona mejor.
por supuesto. Pero fijaos que estamos hablando otra vez de un consumo con mucha tranquilidad. Acordaos que hablamos que una consola portátil normal y corriente a día de hoy consume unos 8 vatios. Asumir con normalidad que una tarjeta gráfica que le podemos poner a un equipo transportable consume 200 vatios, pues imaginaos las temperaturas que obtiene, qué duraciones de batería se pueden esperar de algo así. Las tarjetas gráficas, en general las tarjetas gráficas discretas en cualquier tipo de ordenador integrado son una idea muy mala, que solo hay que utilizar si no hay absolutamente ningún otro remedio. Lo que os dije en los ordenadores de sobremesa, que con los precios que tienen las gráficas ahora mismo, todo lo que pudierais funcionar con gráfica integrada en procesador mejor, en ordenadores integrados es 20 veces más verdad, porque ya no es ni siquiera una cuestión de precios. Si dentro de 10 años tenemos suerte y los precios de gráficas vuelven a ser razonables y dejan de ser en general las tarjetas gráficas una estafa, que es lo que son ahora mismo, si volvieran a ser razonables los precios de las gráficas, aún así en ordenadores integrados seguiría siendo mejor idea utilizar gráficas integradas. Por temas de consumo, de tamaño y de calor. De hecho, todos los ordenadores integrados que llevan gráfica discreta, aun a pesar de llevar gráfica discreta, también llevan gráfica integrada. Porque todos los ordenadores integrados que utilizan para algo la gráfica discreta llevan un mecanismo para desactivarla. Para que cuando no te hace falta la gráfica discreta, la desactiva y utilizas solo la integrada. Dices, vale, pero la gráfica discreta podría funcionar a menos vatios. Sí, aún así no puede igualar el rendimiento por vatio de una gráfica integrada en procesador. Entonces, si os compráis un portátil que lleve una 5000 lo que sea de Nvidia, una gráfica discreta integrada en la placa del portátil, el funcionamiento por defecto es que mientras estás utilizando el ordenador en modo escritorio o demás, cuando no estás utilizando la gráfica discreta para nada, no la necesitas, directamente la gráfica discreta se apaga. Y solo se lanza cuando la vas a necesitar, cuando lanzas un videojuego que la necesite o cosas por el estilo. Pero ahí hemos acabado con las diferencias. Que consumen menos y que se pueden desactivar. Dices, bueno, no es tanta diferencia. Las diferencias más grandes vienen en el procesador. Los procesadores de dispositivos integrados, sin siquiera meterme todavía en ARM, eso será en la siguiente clase, sin siquiera meterme todavía en ultra bajos consumos, solo en x86, en el mismo tipo de arquitectura que se utiliza para los ordenadores de escritorio, aún así, la arquitectura de procesadores para ordenadores integrados, para ordenadores de bajo consumo, cambia muchísimo. Igual que cambia muchísimo el consumo. Los procesadores para ordenadores integrados suelen estar optimizados en rangos de, pues a veces son de 3 vatios, a veces son de 5 vatios, de 15 vatios. Esos son rangos normales y corrientes. Mientras que acordaos que un procesador normal de escritorio se podía comer 200 vatios sin absolutamente ningún problema y no pasa nada. No es nada ni medianamente escandaloso en los tiempos que corren. Entonces, si necesito esos consumos tan brutalmente más bajos, ¿eso cómo se hace? Una de las cosas que se pueden hacer, y por ejemplo AMD ha hecho, yo os hablé, cuando os hablaba de la arquitectura modular, de todas las ventajas que se obtuvieron pasando a la arquitectura modular, de cómo la arquitectura modular era una cosa muy revolucionaria en el sentido de que hacía todo más lento pero muchísimo más barato. ¿Os acordáis de aquello, verdad? Una de las cosas que pasan es que también el hecho de tener que comunicar varios módulos y que algunos de esos módulos estén hechos en tecnologías más antiguas hace que el procesador consuma más. Entonces, sin ir más lejos, pasó que mientras AMD estaba impulsando muchísimo las arquitecturas modulares en procesadores de escritorio,
los procesadores que sacaba para portátiles eran no modulares. Eso pasó. Fijaos que suena contradictorio, no lo es simplemente una cuestión de priorizar consumo. Ahora, tanto Intel como AMD han ido a arquitecturas modulares para sus ordenadores integrados, para sus arquitecturas portátiles de bajo consumo y demás. Y claro, entiendo la cara que ponéis de, vale, pero ¿qué ha pasado si me acabas de decir que abandonó la arquitectura modular? ¿Por qué la han vuelto a coger? Porque simplemente la arquitectura modular ha ido evolucionando. Y ahora, por ejemplo, ahí tenéis una imagen de los últimos procesadores integrados de AMD, que son los Strix Halo. Si os fijáis, se ve perfectamente que está formado por 3 módulos. ¿Veis que hay un módulo grande y 2 pequeños? Pero ¿os acordáis de cómo estaban antes los módulos? Y os acordáis que tenías bastante separado un módulo de computación de otro módulo de computación del I/O Die. Y que además el I/O Die era bastante más pequeño que ahí. ¿Os acordáis de aquello? Dices, es tan importante que ahora estén los módulos pegados. Acordaos que eso ya pasaba en la arquitectura modular de Intel. La arquitectura modular que Intel hacía de escritorio no era con lo que llama AMD chiplets, de chips separados, sino que estaba todo integrado en el mismo trozo y simplemente estaba partido, pero inmediatamente seguido uno de otro. Eso simplemente tiene que ver con la forma de comunicarse entre los módulos. Al poner los módulos pegados unos a otros, lo que haces es conectar los chips directamente. Y los buses para comunicar esos chips los integras directamente en los chips. Los emisores y los receptores. Eso elimina flexibilidad en tamaños y se carga flexibilidad en cómo se conectan y en distancias de conexión, pero a cambio aumenta la velocidad y sobre todo reduce el consumo. Ese procesador en concreto os llamará la atención que el I/O Die es grandísimo. Dices, ¿tanto necesita comunicarse con dispositivos y demás? No, simplemente le han puesto una gráfica muy potente. Esa gráfica integrada, os hablé ya de ella cuando os hablaba de ordenadores de escritorio. Esa gráfica integrada es una gráfica integrada en procesador que tiene un rendimiento parecido al de una 4060. Que eso en gráficas integradas es una auténtica salvajada. Por eso simplemente es tan grande. Y también por eso, si os fijáis, lleva los chips de RAM soldados alrededor. Porque esa es otra. En teoría, cuando habéis estado comprando RAM, la RAM para portátiles se monta en SODIMM. O también os hablé de un tipo de memoria que se llamaba CAM2, que es a priori muy buena idea, pero simplemente no se ha estandarizado, que se atornilla directamente a la placa. No sé si os acordáis de aquello. Si no, os pongo una fotito por aquí. Entonces, la idea es la RAM de ordenador integrado es simplemente un tipo de RAM distinta con un factor de forma distinto que, por ejemplo, el SODIMM simplemente es lo mismo pero más pequeño. Simplemente porque los módulos de RAM, lo sabéis de sobra, son muy largos y meter módulos de RAM en un ordenador pequeño pues es evidentemente un problema. Ahora bien, eso ni siquiera es verdad a día de hoy. A día de hoy es súper común que los ordenadores integrados la RAM la lleven directamente soldada. Hay buenas y malas razones para ello. Las razones malas, en mi opinión, son, por ejemplo, hacer el dispositivo más finito. Cargarte que el dispositivo sea reparable por hacerlo más finito cuando le podrían meter módulos SODIMM y que la RAM fuera ampliable, pues me parece sinceramente una idea bastante pésima. Para el fabricante es genial cuando el portátil se te queda pequeño porque no tiene suficiente RAM, en vez de ampliarle la RAM, que es más barato, el dispositivo lo descartas o lo vendes de segunda mano o lo tiras y te compras uno nuevo. Eso es una cosa que para el consumidor es horrible, pero para el fabricante es buena. Los consumidores estamos aceptándolo, pues entonces el fabricante evidentemente lo sigue haciendo. Pero también hay buenas razones para hacer eso.
Las buenas razones tienen que ver con el rendimiento. Si tú le pusieras a ese procesador que tiene la RAM soldada, si tú le pusieras memoria RAM normal y corriente, tendrías una memoria RAM más lenta que necesitaría más tiempo para comunicarse con el procesador y con la gráfica. Y sabemos de sobra que las gráficas, todas ellas, discretas o integradas, son muy sensibles a la velocidad de la RAM, porque necesitan grandes velocidades. No le importa demasiado la latencia, eso está hablado, pero necesitan grandes velocidades. De hecho, ha llegado a haber procesadores integrados, los anteriores de Intel, sin ir más lejos, que se llamaban Lunar Lake, los Core Ultra de primera generación para portátiles, que directamente llevaban la RAM soldada, no en la placa, sino en el procesador. Tú al comprar el procesador directamente lo comprabas con la RAM integrada. Que sé que suena raro, pero si lo pensáis es lo mismo que hacemos con cualquier gráfica. Una gráfica es un procesador, una máquina de Turing de programa almacenado simplemente masivamente paralela, y la compramos directamente con la memoria integrada dentro de la propia tarjeta gráfica. El Lunar Lake realmente nunca triunfó. El problema que tenía el Lunar Lake, eso daba un rendimiento por vatio buenísimo, pero el problema que tenía el Lunar Lake era básicamente de costes. La flexibilidad era bajísima porque tenías que vender conjuntamente procesador, gráfica y RAM. Tenías que integrar la RAM dentro del procesador y entonces salieron muy pocos modelos. Los pocos modelos que salieron tenían un rendimiento muy bueno y un rendimiento por vatio muy bueno, pero simplemente no había gamas. Entonces, tenemos que asumir, como hemos asumido en procesadores de escritorio, que a día de hoy Intel está muerta, porque lo siento, pero lo está, y que AMD domina todo y que todo es mejor. No tan rápido. Intel, como ya os dije, se pasó ya a la arquitectura modular. El paso a la arquitectura modular en escritorio de momento no ha dado sus frutos. Los Core Ultra de segunda generación para escritorio han sido claramente un fracaso, solo tenéis que mirar cualquier lista de ventas. Y de hecho, el socket 1851 de Core Ultra D2 de escritorio directamente no va a tener, siquiera no va a soportar otro tipo de procesadores. Estamos todos a la espera de que salgan los siguientes. En ordenadores integrados no es lo mismo. En ordenadores integrados ya están empezando a haber reviews de los nuevos procesadores de Intel, los Panther Lake. Más allá de que sea más interesante o menos la arquitectura en concreto, que ahora hablaremos de ella, aquí tenéis esta gráfica del amigo de Fox, que es muy bonito y hace unos benchmarks maravillosos. Y aquí simplemente está utilizando Cinebench, conocemos Cinebench, se dedica a renderizar una imagen de una habitación y en esa imagen de esa habitación mira cuánto tarda y en función de cuánto tarda te da puntos. Y te dice cómo de rápido es el procesador. Pero como estos son arquitecturas integradas, en las arquitecturas integradas lo que está haciendo es diciendo, vale, pero no me interesa cuántos puntos puedo obtener de Cinebench y ya está. Porque no queremos solo el rendimiento por euro, queremos también el rendimiento por vatio. Y la única manera realista de medir el rendimiento por vatio en entornos en los que sabemos de sobra que los procesadores no consumen una cantidad fija de vatiaje, porque sabemos que todos los ordenadores modernos tienen control termal, tienen modo boost y cosas por el estilo, si nos importa el rendimiento por vatio, es muy interesante hacer lo que hace aquí el amigo, que es decir, voy a limitar cuánto vatiaje le puedo pasar al procesador y entonces ver cómo funciona. Empezando por el principio. Al principio de la gráfica, en torno a 0 vatios, podéis ver una cosa muy curiosa, que es que AMD supera a Intel una auténtica barbaridad. Es muchísimo más rápido. Dices, qué cosa más curiosa. Pero también podéis ver que los procesadores de AMD, aunque les metan más electricidad, no aumentan el rendimiento, se mantienen estables. Cuidado con eso, que eso es un poco trampa. Ahí lo que está pasando es que tú le dices al procesador de AMD, a estos Strix Halo, le dices, quiero que consumas 0,5 vatios. Y te contesta, esa es tu opinión, jajaja, saludos. Y no te hace el más mínimo caso. Y podéis ver perfectamente que el marcado en azul de AMD, que es el de mejor calidad, a partir de aproximadamente unos 5 vatios más o menos, empieza a hacerte caso y empieza a partir de ahí a meterle más electricidad al procesador, mientras que veis que el rojo es más tarde. Tienes que llegar pues
así a ojo en torno a 7, 8 vatios y demás. Os voy a poner el enlace al vídeo, ahí lo explica el amigo de Fox mejor. No nos importa exactamente cuál es el corte. Simplemente que tengáis claro que esos avances de rendimiento tienen que ver con que no está haciendo caso. Con que le estás diciendo, quiero que consumas 1 vatio, y dice, no, voy a consumir 5 y si no, no funciono y si no, lloro. Mientras que veis que el amarillo, que es el de Intel, sí hace caso. El de Intel le dice que funcione 1 vatio y funciona 1 vatio. ¿Mucho más lento? Por supuesto que sí, pero funciona 1 vatio. Y eso es muy interesante para cuando estás con el ordenador que no está suspendido ni está completamente parado, pero está haciendo cosas muy poco exigentes. Y eso es muy interesante, que un procesador de ordenador integrado que funcione con batería pueda funcionar a muy poco vatiaje. Y funcionar de verdad a muy poco vatiaje. Luego veis, inmediatamente después, hasta los 20 vatios, que el procesador de Intel es más rápido. Eso es muy interesante. Y luego veis que cuando pasas de los 20 vatios y llegas hasta los 80, aquí está tapando el 80 el amigo de Fox, pero si veis su vídeo veis que llega hasta los 80, y veis que cuando llega hasta los 80 los procesadores de AMD siguen creciendo poco, eso ya lo hemos hablado, el rendimiento por vatio se va empeorando conforme le van metiendo más electricidad, mientras que el de Intel, antes de los 60 vatios, a partir de los 40 y pico, y tal, ya se estabiliza en 1000 y pico puntos de Cinebench y ya dice, mira, déjame en paz, yo no doy más. Lo vemos claro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mejor? Pues depende completamente. Hay ordenadores integrados que, por ejemplo, son ordenadores integrados que son mini PCs que son para ponerlos al lado de un ordenador. Entonces, en mini PCs, que el mini PC consuma 10, 20, 40 o 60 u 80 vatios, te importa 3 pepinas. Entonces, te puede interesar más un procesador más rápido pero que consuma más. Pero lo normal es que en ordenadores integrados te interesen más cosas como la arquitectura de Intel. Y en todo caso, en mi canal me pueden acusar de ser pro AMD, no creo que me haya acusado nadie de ser pro Intel nunca. Más bien la gente se enfada cuando digo el ventilador de Intel es basura. Es basura. El que no vea eso ha montado mucho menos que yo. Yo los odio con toda mi alma. Entonces os decía, no soy yo sospechoso de ser, en todo caso, me han llamado AMD fanboy, pero por supuesto que quiero que Intel vuelva a tener procesadores que merezca la pena comprar, porque todo lo que genere monopolios es malo para el consumidor. Bueno, ¿y qué pasa con las gráficas? Seguimos con el mismo vídeo del amigo de Fox. Muchísimas gracias, de verdad, porque son benchmarks maravillosos. Otra vez se pone a hacer benchmarks y se pone a hacer benchmarks con la gráfica integrada del procesador, porque ya hemos hablado que las gráficas discretas para ordenadores integrados a priori son muy poco interesantes. Por una cuestión de espacio, tamaño, consumo, calor, rendimiento por vatio, etcétera, etcétera. Está utilizando la gráfica integrada tanto del Strix Hello como del Panther Lake. Aquí pasa algo parecido a lo que pasaba con los procesadores, pero bastante peor. Como veis, el procesador de AMD, ahí está haciendo una cosa imperdonable el amigo de Fox, que es que ha utilizado el rojo para Intel y el azul para AMD, cuidado al leer ese gráfico, que así es poco legible. Entonces, si os fijáis en el azul, el de AMD hace una cosa muchísimo peor que antes. Antes os acordáis que os había dicho que claramente el procesador cuando le decía quiero que consuma 1 vatio, te decía no me molestes. Ahora es peor todavía. Cuando le ordena a la gráfica que consuma menos de 10 vatios, como veis la gráfica directamente ni funciona. Esos ceros que está poniendo aquí el amigo significan que directamente no arranca. Y eso es un problema, por supuesto que es un problema. Por lo menos no está falseando los datos, la gráfica, igual que el procesador si los falseaba. Pero entenderéis y estaréis de acuerdo conmigo en que mejor que funcione, aunque sea un consumo distinto al que le estoy diciendo, que no funcione en absoluto. Entonces esto es una cuestión, como siempre, de las diferencias entre el ingeniero y el usuario. Luego, cuando ya por fin la tarjeta gráfica de AMD se digna a funcionar, veis que sube de rendimiento por vatio muy rápido, pero no lo suficiente como para alcanzar a la de Intel. Y luego veis que a partir de 20 vatios, de que consuma solo la gráfica 20 vatios, 20 y pico para ser más exactos, resulta que ahí ya directamente vuelve a pasar lo de antes. La tarjeta gráfica de Intel se queda muy atrás y la tarjeta gráfica de AMD adelanta con mucho, hasta mucho más vatiaje. Y de hecho,
Os pondré también un vídeo de Digital Foundry, que también son gente muy, muy, muy profesional y que hace estas cosas muy bien. El rendimiento de una tarjeta gráfica de Strix Halo, como os he dicho antes, va en torno al de una 4060, mientras que el de una gráfica de Panther Lake, de estas, la más potente que hay, ahora hablaré de eso, porque tiene que ver con su arquitectura modular, la más potente de una de Panther Lake da más o menos el rendimiento de una 3050, que no está nada mal tampoco. Entonces, aquí se repite la misma historia. Lo que pasa es que aquí es todavía más obvia que antes. ¿Veis lo que os estoy diciendo? Se nota perfectamente cómo a bajos consumos la arquitectura de Intel es mucho mejor que la de AMD. También es verdad que es más nueva. Esto inevitablemente siempre hacemos estas cosas de cuando sale la nueva hay que compararlo con la antigua del anterior fabricante. Entonces también habrá que ver qué pasa cuando AMD saque su arquitectura nueva. Pero ya os digo, de momento esto es súper, súper interesante. ¿Cómo ha conseguido Intel esta vuelta a estar en forma y cosas así? Esto lo explica súper bien otro canal de referencia buenísimo, se llama High Yield, que no se había hablado de él hasta ahora, porque este hombre no se dedica tanto a benchmarks y demás como a hablar de arquitectura. Y ahí tenéis de lo que se trata. La arquitectura modular de Intel, eso ya hablamos algo parecido con los Core Ultra 2 de escritorio. Intel por fin se ha pasado a la arquitectura modular, pero lo ha hecho de una forma distinta a la de AMD. Y una de las cosas que tiene es que tiene una arquitectura modular bastante más compleja, con muchos más módulos. ¿Os acordáis que una de las ventajas de la arquitectura modular de AMD era que fabricaba muy pocos tipos de nodos? Fabrica el CCX para computación y el IO-Die para entrada-salida y todo lo demás. Y punto. Y de hecho, una de las cosas que más se le han criticado en los Ryzen de novena generación es que lleva el mismo IO-Die que los Ryzen de séptima. Y esa es una de las cosas que la gente culpa de rendimiento con la RAM y cosas por el estilo. Veremos a ver cuando salgan los Ryzen de décima, si es que los llaman así, que se supone que les van a cambiar el IO-Die, el nodo de entrada y salida. Intel lo que ha decidido es hacer otra estructura distinta. Para los Panther Lake lo que hace es fabricar 6 módulos distintos. Esos 6 módulos distintos tienes 2 módulos de gráfica, eso no tiene ningún secreto, simplemente uno lleva más cores de gráfica y otro lleva menos, no hay mucho que explicar al respecto. Luego están los de cores de procesador, 3/4 de lo mismo, no llevan mucho secreto, uno lleva más cores y otro menos, ahora os hablo de ello y en cuál es la diferencia. Y luego lo que sería el equivalente, al menos en parte, del IO-Die no tiene una equivalencia exacta, pero la parte de entrada y salida, que tiene una más grande y una más pequeño, que eso es más curioso. Eso podría dar lugar a fabricar 8 tipos de procesadores distintos. 2x2x2, 8. Pero obviamente habrá casos de uso que no tengan ningún sentido. Entonces, por ejemplo, lo que hacen es mezclar la gráfica con el controlador externo, siempre el grande con el pequeño. Me explico. Si le pones una gráfica muy potente, se supone que es para meterlo en ordenadores que no van a tener gráfica discreta. Si no van a tener gráfica discreta, no necesitas un gran módulo de comunicación, porque sabéis de sobra que lo principal que le cuesta mucho comunicarse al procesador, con lo más rápido que tiene que comunicarse con diferencia, es con la RAM y con la gráfica. Entonces, si le metes una gráfica muy gorda, le metes un controlador de plataforma más pequeño, y si le metes una gráfica muy pequeña, le metes un controlador de plataforma más grande. A veces, si te das por hecho, le vas a poner una gráfica discreta. Si la gráfica es pequeña y además no le vas a poner una gráfica discreta, le pones la gráfica pequeña con el controlador de plataforma pequeño, y eso lo haces simplemente para ordenadores más baratos y que consuman menos, donde no vas a necesitar mucha potencia de gráfica. Un poquito más en detalle, no quiero ponerme a daros demasiados detalles de esto, pero fijaos, respecto a lo que habíamos hablado de escritorio, hay una novedad, por ejemplo, muy interesante. Yo os había hablado ya en escritorio de las arquitecturas asimétricas, que vienen heredadas de ARM, una arquitectura que se llamaba Big Little, que era poner cores más grandes y cores más pequeños, que tiene que ver con eso que os estoy hablando del consumo. Los cores más pequeños consumen menos y tienen un rendimiento por vatio mejor, aunque tengan un rendimiento total peor y menos compatibilidad con según qué instrucciones. Eso es perfectamente normal, también tienen menos cachés y cosas así. La caché de nivel 2 la tienes que compartir entre varios I-cores, todo eso lo hablamos ya en el de escritorio.
Resulta que en estas arquitecturas integradas lo que aparecen teníamos los picos de rendimiento, performance, los ICOs de eficiencia, y aparecen los cores de eficiencia de bajo consumo, Low Power E-Core. De hecho, la diferencia entre los módulos de computación, porque lo que pretenden es simplificarlo lo máximo posible, es si le meten estos o no. Los Panther Lake de 16 cores llevan 4 picos, 8 ICOs y 4 ICOs de bajo consumo. Los de 8 cores le quitan los 8 ICOs y pasan a tener solo los grandes y los pequeños. Esto también es heredado de ARM. ARM luego cambió la arquitectura Big Little por Big Medium Little. Os voy a poner también el enlace al vídeo de High-Yield, a poco que os interesa estas cosas está mucho mejor explicado de lo que yo voy a profundizar. Y si no, podéis hacer pausa de esto y ver más detalles si queréis. Básicamente también la NPU se pone en otro sitio, el controlador de memoria se pone en otro sitio, porque por ejemplo el controlador de memoria está dentro del tile de computación en vez de dentro de entrada-salida y cosas por el estilo. Nada de eso es especialmente relevante. No es que la forma de distribuir las cosas en módulos de AMD sea mágica o única o cosas por el estilo. Eso ya lo vimos en los Core Ultra de escritorio. Quería hablaros de esto. No voy a profundizar más. A lo que nos hemos dedicado en la sesión de hoy es a hablar de todo esto que os he estado hablando hoy. Hay diferencias en cómo funcionan estos procesadores, estas gráficas y demás, sobre todo, ya la RAM por supuesto, ya os he hablado, pero luego todo es absolutamente compatible. Dentro de lo que os hablaba el otro día, de que un ordenador integrado, mucho más que un ordenador por piezas, es una mezcla bastante indivisible de hardware y software, dentro de lo que cabe este tipo de ordenadores siguen siendo compatibles con todo lo que es un ordenador de escritorio de forma completamente normal. Mientras mantengas la arquitectura x86-64, que es lo que estamos haciendo aquí todavía, y es por ejemplo lo que os hablaba el otro día de la PlayStation 4, de la Steam Deck, que todavía son x86-64, eso se puede comparar de forma bastante directa con los ordenadores de escritorio. Cuando ya nos metemos en arquitecturas ARM, como puede ser un smartphone o como puede ser una Switch 2 que os decía el otro día, ahí ya jugamos a otra cosa, pero de eso ya hablaremos el próximo día. Entonces, lo que yo decía el otro día de que los ordenadores integrados hay que tratarlos como un todo, hay que tratar el ordenador como una mezcla de todo el hardware al mismo tiempo y todo el software que lleva al mismo tiempo. Entonces, si estamos aquí en x86, ¿no es verdad? Tampoco. Puedes, siempre y cuando te lo permita. El vídeo más popular que tengo yo en el canal, con muchísima diferencia, es un vídeo en el que odio muy fuerte el UEFI. Y sabéis de sobra que este canal y mis clases en general a lo que se dedican es a celebrar los avances, no a criticarlos. Lo que pasa es que en este caso concreto el UEFI es un avance muy criticable porque se ha utilizado mucho para cerrar acceso a. Y una de las cosas que pasan es que a día de hoy, con la excusa de la seguridad, el TPM, el UEFI y demás, a día de hoy cada vez hay más ordenadores que no le puedes instalar lo que te dé la gana, ni el sistema operativo que te dé la gana. Y eso es un problema. Bueno, pero entonces una vez que me he enterado de que le puedo instalar el Windows que quiera, el Linux que quiera o lo que me dé la gana, ya no me tengo que preocupar de la mezcla de hardware y software. De la parte del software no, porque ya le puedes instalar lo que te dé la gana. Entre comillas, porque luego está el tema de los drivers. El tema de los drivers lo veis aquí, os he hablado un poco de ello, pero también lo veréis en sistemas operativos. Los drivers son pequeñas piezas de software que hacen que el hardware sea compatible con el sistema operativo. Es la forma que tiene el hardware de poder hablar con una tarjeta gráfica, o con una placa base, o con un ratón, o con lo que sea. Muchos de ellos a día de hoy vienen instalados por defecto en cualquier sistema operativo, por eso a día de hoy no se nota tanto que necesitáis drivers como cuando yo tenía vuestra edad, pero desde luego siguen haciendo falta. Y una de las cosas que pasan, os decía por ejemplo el otro día que en una Steam Deck tú puedes instalar un Windows si quieres.
pero los drivers para Windows de los componentes que lleva la Steam Deck están muy poco trabajados y muy poco avanzados. Entonces lo que pasa es que tú tienes el mismo hardware y al cambiarle el software pasas a tener menos funcionalidades y pasas a tener peor rendimiento. Que eso hace a mucha gente pensar que Linux tiene mejor rendimiento, por ejemplo, en juegos que Windows, y no es necesariamente cierto. A veces es mejor Windows, a veces es mejor Linux, pero de luego en Steam Deck suele ser mejor Linux porque Linux está optimizado para Steam Deck y Windows no. Bueno, pero entonces, quitando el software, ya todo eso de tomarme el ordenador como un todo no me tiene que importar tanto, tengo que elegir por separado que tenga una pantalla decente, un teclado decente, un procesador y gráfica decente, una RAM. Tampoco. Porque, precisamente porque estamos hablando de un ordenador construido como un todo, entonces ahí entramos también en el diseño térmico. Y puede pasar, y de hecho pasa, que tú te compras un portátil que lleva un procesador rapidísimo, una gráfica rapidísima, y dices, ¡buah! Me va a ir todo rapidísimo, voy a poder correrlo todo el infierno, qué bien me va a ir todo y cosas por el estilo, y te encuentras con que los rendimientos que te dan no se parecen en absoluto a los benchmarks que tenías. Porque si tú tienes un dispositivo que lleva un procesador, una gráfica, una RAM que consumen hasta una determinada cantidad de vatiaje, y a diferencia de lo que había dicho el amigo de Fox, si en lugar de ser tú como usuario el que limita cuántos vatios puede consumir un componente, resulta que lo que pasa es algo muchísimo más pedestre, que es que tienes una batería o un cargador que no puede suministrar suficiente energía al procesador o a la gráfica para que funcionen a su vatiaje, lo que tienes es que aun a pesar de que tienes un procesador que debería dar un rendimiento, una gráfica debería dar un rendimiento, etcétera, etcétera, no lo alcanzan ni de coña. Por una simple cuestión de que no le puedes pasar suficiente electricidad. Venga, pues entonces, si tengo que mirar también que la batería, que el cargador me den suficiente vatiaje, ¿con eso ya estaría José Antonio? Tampoco estaría. Porque entonces, después de la parte del vatiaje y del consumo, pasas a la parte del diseño termal. Sí le puedes pasar suficiente electricidad para que haga todo lo que tiene que hacer, pero resulta que la arquitectura, hardware, física del dispositivo te impide disipar ese calor, lo que pasará es que el dispositivo se sobrecalentará y entrará en control termal. Encima de todo ese sobrecalentamiento le sentará súper mal a la batería, que ya hemos hablado que a las baterías les sientan súper mal las temperaturas extremas. Que por ejemplo de ahí vienen muchos mitos de estos, de por ejemplo, esto creo que lo hemos hablado ya, de no utilizar el móvil mientras está cargando. ¿Es que es muy mala idea utilizar el móvil mientras está cargando? No necesariamente. A la batería le da exactamente igual que tú la estés utilizando mientras esté cargando. Pero si en lo que estás utilizando el móvil mientras está cargando, el móvil se sobrecalienta, ese sobrecalentamiento se va a sumar al calor que genera estar cargando la batería. Y por tanto estás haciendo que la batería soporte temperaturas bastante más altas de las que le convienen. Entonces, por ejemplo, a la hora de utilizar cualquier dispositivo portátil con batería mientras está cargando, es una cuestión muy sencilla. Mientras utilices cosas que no vayan a sobrecargar el procesador, ni la gráfica, ni a sobrecalentar el dispositivo, no os preocupéis por ello. Simplemente no os pongáis, por ejemplo, a jugar con el móvil a videojuegos en 3D mientras está cargando. Pero WhatsApp, navegador, cosas, ¿qué más da? En resumen, aun a pesar de que tengamos la misma arquitectura que en ordenadores de sobremesa, aun a pesar de que todo funcione igual y sea absolutamente compatible a nivel software, aun a pesar de eso, los ordenadores integrados tienen diferencias muy importantes con los ordenadores por piezas de sobremesa normales y corrientes. ¿Entendido? ¿Preguntas?